Maestra, muy buenas tardes. Le voy a explicar el tema de educación a distancia. Esos son los puntos que entendí y hablamos en la clase. CBT, que significa capacitación basada en computadora, es una nueva era de aprendizaje que ayuda a los estudiantes a aprender de los programas de capacitación en su escritorio o teléfono en cualquier momento. También hablaremos de la WebT, que es la formación basada en la web, según siendo el núcleo de aquellas acciones que se realizan bajo un epígrafe que son adecuadas para comunicar sobre aplicaciones orientadas a procesos de una forma de simulación de aplicaciones. También vamos a hablar de e-learning. Es un sistema de formación cuya característica principal se realiza a través de Internet o conectados a la red. El significado de e-learning viene de electronic o aprendizaje electrónico en inglés. También esta enseñanza puede estar enfocada en niños y es un sistema sencillo de uso. Este sistema de multimedia que es con texto, audio, video e imagen. También hablaremos de Braille Learning. El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial, o sea, en el aula, y del trabajo en línea, combinación de Internet y medios digitales en donde todo el alumno puede controlar algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. Hablaremos también de teleformación. Es un contexto social que ha sufrido cambios profundos y ha integrado la tecnología de una forma paulatina pero sólida. La educación también se ha vivido de los mismos en condiciones específicas, principalmente en la educación a distancia, que se han integrado las redes de comunicación para facilitar el proceso de aprendizaje y conseguir una mayor proximidad entre todos los miembros que participan en uno mismo. Aulas digitales es un proyecto multidisciplinario para la incorporación de tecnologías satelitales en el aula, en donde cabe la posibilidad de interactuar entre los diversos profesores, alumnos y el equipo especializado de programas. Campus virtuales es una estructura creada a manera de una comunidad virtual en donde se desarrollan actividades académicas de aprendizaje de una institución educativa en forma variada, desde un pequeño entorno de capacitación hasta englobar una universidad completa. Los estudiantes adultos que cursan online tienen razones fundamentales para acceder a este formato. Una de las flexibilidades, ya que los adultos con familia o trabajos o tiempo no les da la posibilidad plena de ir a diario a cursadas presenciales. Otras razones es que el valor económico de esta clase de educación es relativamente más barata que la presencial. Campus Virtual también nos dice que es una plataforma online de una educación realizada para brindar por instituciones académicas. Otro tema que hablaremos son de recursos digitales, que se denominan recursos digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan un logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a una característica didáctica apropiada para el aprendizaje. Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y producciones con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades, procedimientos y ayuda a mejorar a las personas en actitudes y valores. La ventaja de los recursos educativos digitales tiene la casualidad de que no tienen los recursos educativos tradicionales. No es lo mismo leer un texto impreso, cursos que influye de forma lineal. En otras ventajas de los recursos digitales está su potencial para motivar al estudiante a la lectura. Características de la educación a distancia. La educación a distancia es un término difícil de definir por incluir estrategias de enseñanza
que adquieren diferentes denominaciones en diversos contextos geográficos, por lo que intentaremos acercarnos a una definición que nos permita comprender su significado. El término educación lo utilizamos de manera cotidiana para referirnos a diversas situaciones. Sin embargo, consideramos importante comprender su significado y más aún sus límites para separarlo de lo que sea y así poder identificar el alcance que tiene en el estudio a distancia. Existen varias formulaciones de definiciones. El lector consulta para ampliar su contexto y nos referimos a la educación como un proceso personal de perfeccionamiento intencional, sistemático y permanente. Educación abierta también tiene diferentes significados para muchos. Es la ausencia de requisitos para el ingreso de los estudiantes, es decir, no se exige titulación, aunque puede existir requisitos de conocimientos previos. Inscripción nos habla que es una manera permanente sin examen de admisión, pero cubriendo otros requisitos como por ejemplo acreditación de estudios previos a nivel que desee estudiar, asistencia en una sesión informativa. La expresión de enseñanza abierta se aplica a cualquier forma de aprendizaje flexible que permita más accesibilidad a los estudiantes de los recursos presenciales. Evolución de la educación a distancia y denominación diversas. La educación a distancia ha evolucionado desde sus orígenes, por lo que no siempre se ha utilizado los mismos medios y vías de comunicación para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así encontramos que los avances tecnológicos marcan diferentes etapas en lo que hay un periodo preciso que las delimita. Por ello hay quienes consideran 3, 4 o inclusive 5 generaciones. Nosotros agruparemos los avances en 3 generaciones. La primera generación es la enseñanza por correspondencia y surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el desarrollo de la importancia que de ahí que predomina el uso del libro de texto y el correo postal. La segunda generación o enseñanza multimedia podría decirse que inicia en la incorporación de medios masivos de comunicación a los espacios escolares, como son el cine, la radio y la televisión. En la tercera generación, denominada enseñanza telemática, desaparece el concepto de distancia como aspecto funcional, aunque se mantiene físicamente al darse una nueva forma de relación entre los elementos que participan en esta modalidad educativa. Las tecnologías continúan su desarrollo, lo que ha creado una nueva forma de trabajo, de interacción entre sus usuarios, su uso educativo, que lo encontramos reflejado en proyectos de vanguardia que crean ambientes educativos innovadores y nuevas experiencias de aprendizaje. Características de la educación a distancia. Según estudios corporativos, de las definiciones más relevantes de educación a distancia destacan como rasgos característicos de una forma de enseñar las siguientes: separación de profesores y estudiantes, medios técnicos, organización, apoyo, tutoría, aprendizaje, independiente y flexible, comunicación bidireccional, comunicación masiva. Separación profesor-estudiante. Es una de las características generales de la educación a distancia, a la que más alusión se hace como propia de esta modalidad de estudio, que consiste en el no contacto cara a cara. Uso de medios técnicos. Se considera como recurso facilitador de aprendizaje los materiales impresos de audio, video, informáticos y los canales de comunicación, correo postal, teléfono, radio, televisión, fax e internet. Organización de apoyo y tutoría. Es la enseñanza de cara a cara, que es la forma tradicional de aprender. Existe una tendencia marcada en que el docente siga siendo responsable directo de la instrucción en el aula, así creando una dependencia con el estudiante. Aprendizaje independiente y flexible.
El estudiante puede avanzar a su propio ritmo con un estilo y método de aprendizaje elegidos por él mismo, organizar su espacio y tiempo de estudios según sus necesidades, lo cual requiere el desarrollo de su voluntad y habilidades para aprender y aprender a hacer, por lo que el aprendizaje depende principalmente del estudiante más que el docente. Comunicación bidireccional entre docente y estudiante en el feedback. Retroalimentación es indispensable en todo proceso educativo, sea presencial o a distancia. Sin embargo, varios autores destacan esta característica en la educación a distancia a fin de destacar la creencia de que en ella la comunicación es unidireccional. Comunicación masiva es una característica que se refiere al manejo de información orientada a numerosos sectores de población, ya sea dentro de un mismo territorio o de otro. Se eliminan las fronteras, tiempo y espacio. Los medios masivos de comunicación más importantes son medios impresos, que son libros, periódicos, revistas, y electrónicos, radio, cine y televisión. Enfoque tecnológico es una actividad social centrada en el saber hacer, es decir, en el qué, por qué y para qué se hace, mediante el uso racional, planificado y creativo de los recursos materiales, de la información propia, en este caso de la educación brindada, respuestas a las necesidades detectadas. Educación a distancia en el siglo XXI. La educación a distancia de principios del siglo XXI no termina todavía de acomodarse el corte de la industria. Desde los viejos ilustrados de la antigüedad hasta los modernos sistemas de instrucción por correspondencia, la educación a distancia transitó revisadamente hasta el siglo XX, impactada primero por la explosión de las comunicaciones satelitales y las alámbricas, y después por el paradigma digital de las redes telemáticas. La educación a distancia de principios del siglo XXI no termina todavía. Ha sido limitado el grado en el que la nueva tecnología ha afectado a la tecnología de educación y aprendizaje, aunque es verdad que se han utilizado máquinas para la enseñanza, como computadoras, cintas magnetofónicas y videos, y para la educación a distancia vía comunicaciones, tales técnicas aún deben penetrar en la educación superior, denominada por las clases lectivas y todas las consiguientes duplicadas de esfuerzos. Innovar un ambiente de aprendizaje a distancia no es trasladar la docencia a un aula de Adobe a un aula virtual, es transformar en sus bases las relaciones personales en las que se dan los procesos educativos. Después de la era de la información caracterizada por el apego de los medios masivos unidireccionales de comunicación durante las décadas de los 70s y 80s, la EAD fue empujada desde los años 90 por las nuevas tecnologías electrónicas de la información y comunicación a la época postinformación con las redes telemáticas y la realidad virtual, la de la era del átomo a la era del bit, con un golpe de teclado. Las premisas de comunicación diferenciada del contenido textual como eje básico entre maestros y estudiantes, así como la permitencia del cuerpo técnico y administrativo entre todas han perdido terreno aceleradamente frente a las tecnologías de comunicación inmediata y múltiples como la telemática. En este contexto, los ambientes de aprendizaje surgen como un fenómeno de claves para entender las nuevas configuraciones sociales en torno a los procesos educativos que tienen lugar tanto en espacios físicos
aula tradicional como aulas virtuales, aulas interactivas. El diseño instruccional está combinado con la educación programada en contextos impresos a la tecnología misma, correo electrónico, conferencias por redes satelitales y de cómputo del tiempo real, navegación virtual por el web. Es una red como Internet con acceso a más de 79.000 millones de personas en el mundo.